¿qué diferencia a Vox de otros partidos de extrema derecha extraparlamentaria que han sido minoritarios durante las últimas décadas? ¿Por qué Vox ha tenido este éxito a nivel electoral que otros partidos también de extrema derecha con un discurso muy similar no han tenido? De mi primer libro, que es un ensayo, que se llama La seducción de la extrema derecha y, bueno, básicamente es un ensayo sobre el comportamiento electoral y la psicología tras el voto populista, ¿no? Un poco más allá de los análisis básicos, incluso perogrullos, ¿no? que se pueden escuchar muchas veces en televisión sobre, bueno, que por qué suma muchos votos la extrema derecha, por qué está calando, por qué esta irrupción, y creo que al final son análisis un poco simplistas. Creo que no existe la objetividad 100%. Puedes ser honesto y puedes ser crítico, que es a lo que debes aspirar. Entonces, en ese sentido, y como carta de presentación te diré que no soy para nada ecuánime, tengo mis ideas y tengo mis argumentos para defender. Una cosa que creo que es que a veces se confunde y se critica que los periodistas tengan ideas y que las puedan defender. No es incompatible. El ejercicio profesional del periodismo con, digamos, con tener ideas y defender algunas posiciones. Yo, sinceramente, creo que con la desaparición de Ciudadanos en buena parte del mapa político, Vox sí que va a tener presencia en algunos ejecutivos autonómicos. Yo hace mucho tiempo que tengo la teoría, no sé si la compartes, de que Vox no ha venido a presentar una alternativa, no ha venido a presentar una ideología que va a defender junto a todo un programa de gobierno, sino que a lo que ha venido es a dinamitar los consensos directamente. Y en parte también, y luego si quieres profundizamos en ello, a que PP y Ciudadanos puedan llevar a cabo su programa de máximos fingiendo que lo hacen un poco forzados. No sé si estás de acuerdo con esta idea. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. En el año, si no me equivoco, en el año 16, si no me equivoco, en la repetición electoral, Ciudadanos lleva en su programa electoral eliminar el gravamen de violencia de género, eliminarlo y dejarlo como violencia intrafamiliar y tal. Esto que dice Vox lo decía Ciudadanos en 2016. Hay gente que se lo olvida, porque ahora Ciudadanos ha tratado de reconducir, porque no se atreve a darle la batalla a un consenso tan generalizado. Pero esto ya lo decían ellos. Entonces ya existía ese sustrato. Al fin y al cabo, para tú plantear una alternativa tienes que ser algo distinto. Y dudo que en el fondo Vox sea algo distinto a lo que son PP y Ciudadanos. Hay una frase muy famosa de Gabriel Rufián, ¿no? Que es que Vox es Ciudadanos y PP, pero con el cuarto cubata, ¿no? Pues sí, como te comentaba, tenía muchas ganas de esta entrevista porque, bueno, supongo que ya lo sabes, yo fui mecenas de tu Sí. libro y además soy estudiante de Ciencias Sociales. Hace un par de semestres una de las asignaturas fue Psicología Social y el enfoque de tu libro, por lo que respecta al tema del auge de Vox y de la extrema derecha en general, me pareció súper interesante y tenía unas ganas locas de leerlo. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Bueno, lo primero por ser mecenas, porque al final es comprar la idea de un libro sin saber qué es lo que te vas a encontrar realmente. Entonces ya hay un voto de confianza, se agradece siempre. Y luego pues espero que ya después a la postre ya es, pues bueno, sabes que es un ensayo que es corto, pero que es denso, tiene mucho trabajo académico detrás y bueno, espero que te haya resultado por lo menos interesante. Sí, muchísimo. También es verdad, por lo que respecta al voto de confianza, tengo que decir que venías avalado por Carlos Hidalgo y para mí eso ya es sello de calidad. Garantía. Sí, es que Carlos Hidalgo, bueno, para quien no lo sepa, estuvimos trabajando juntos hace tiempo en el periódico, en el Plural, y bueno, pues nos conocemos y seguro que ve esto, así que un saludo. Hablo con él Seguro. regularmente, o sea que... Adrián, permíteme, te voy a contar una anécdota. Hace unos años participé en la cadena SER, creo que fue con Ángeles Barceló, para el 8M, en una charla que hicieron sobre feminismo. Estuve en esa charla, estaba junto a una fiscal de un juzgado de violencia de género. Estuve con Amelia Valcárcel,
que no requiere presentación. Y sobre mí, la Ángel Barceló dijo, se llama Jessica, tiene 35 años y su película favorita es La Sirenita. Esa fue mi presentación. Así que para evitar este tipo de presentaciones, lo que me gusta siempre es que seáis vosotros quienes os introduzcáis a vosotros mismos para que destaquéis aquello que os interesa destacar, y así me evito este tipo de ridículos. Bueno, pues en primer lugar, soy periodista, soy graduado en periodismo, ejerzo el periodismo, a día de hoy soy corresponsal parlamentario en el plural.com. Yo estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires, que fue ahí donde comencé a investigar tanto sobre populismo como sobre peronismo, o sea, básicamente venían de la mano. Además, esto fue en el año 15, que fue cuando Podemos irrumpe en el tablero político español, y entonces aquí ya en España ya se hablaba mucho de populismo, entonces yo llego allí con una serie de ideas preconcebidas y empiezo a investigar al respecto. Y luego, pues, luego hice un máster en ciencia y análisis político, y hasta ahora que estoy pues con la promoción básicamente de mi primer libro, que es un ensayo que se llama La seducción de la extrema derecha, y bueno, básicamente es un ensayo sobre el comportamiento electoral y la psicología tras el voto populista, ¿no? Un poco más allá de los análisis básicos, incluso perogrullos, ¿no? Que se pueden escuchar muchas veces en televisión, sobre bueno, que por qué suma muchos votos la extrema derecha, por qué está calando, por qué esta irrupción, y creo que al final son análisis un poco simplistas. Así que básicamente, pues eso, soy un periodista además que no cree en absoluto en la ecuanimidad. Es algo que sorprende mucho porque yo el primer día de carrera, eh, a nosotros, pues lo típico, nos dicen que hay que ser unos periodistas objetivos. Y yo, sin embargo, en esto no creo. Yo creo que somos sujetos con estructuras de conocimiento, con experiencias pasadas, con ideas, con una estructura idiosincrásica, y en consecuencia, como nosotros trabajamos con las palabras y las palabras siempre van cargadas de sentido, creo que no existe la objetividad 100%. Puedes ser honesto y puedes ser crítico, que es a lo que debes aspirar. Entonces, en ese sentido, eh, y como carta de presentación te diré que no soy para nada ecuánime, tengo mis ideas y tengo mis argumentos para defender las mismas. Una cosa que creo que es que a veces se confunde y se critica que los periodistas tengan ideas y que las puedan defender. No es incompatible el ejercicio profesional del periodismo con, digamos, con tener ideas y defender algunas posiciones. Quizá lo complicado es hacerlo dentro de esa estructura de poder que es la redacción con una línea editorial, ¿no? Sí, pero esto debo decir, claro, yo llevo trabajando, ejerciendo el periodismo, ya van 5 años y medio, van 5 años y medio, una cosa así. Y cubriendo congresos llevo del orden de 3 años y medio, casi 4. Y siempre ha sido de la mano del Plural. Y luego he tenido colaboraciones con otros medios, bien sea como analista político, he entrado alguna vez en La Sexta, he entrado alguna vez en TV3, he entrado alguna vez en Cuatro incluso. Y debo decir que siempre he ejercido el periodismo bajo la bandera de la libertad. O sea, por suerte yo no he sentido esa presión o esa censura que te puedan imponer desde una línea editorial. Esa es la realidad. Y de hecho debo decir y reivindicar que al menos nosotros en el plural eh, contamos con gente que, si la gente lo supiera, tenemos gente de todo el espectro político. Lo que pasa es que eso no es incompatible con hacer informaciones profesionales. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, yo llevaba, recuerdo, unos 2 meses en la redacción del Plural, o sea, entré como becario, llevaba 2 meses, hice un artículo contra Podemos, digamos, contra Podemos, no es un artículo contra Podemos, es un artículo que a lo mejor pone en evidencia algún aspecto, alguna incongruencia de Podemos. Y recuerdo que por aquel entonces estaban activados los comentarios del lector en las informaciones, y uno de ellos me llamaba muchacho Sopena. Como que es, para quien no lo sepa, Enric Sopena, ya exdirector del periódico, eh, está muy marcado, tiene un tinte muy socialista, ¿no? Tiene muchos vínculos con el Partido Socialista. Yo a Enric no le había visto en mi vida. Llevaba 2 meses en el periódico y yo no lo había visto. Y sin embargo yo era muchacho Sopena. ¿Por qué? Pues porque había hecho un artículo que ponía
en evidencia o mostraba las costuras de Podemos. Pero es que al día siguiente, si haces un artículo a favor de Podemos, eres un podemita. Entonces, al final, pues es que son estas cosas. Sí es verdad que sí que he sentido en primera persona, y además así lo he hecho saber casi siempre, o bien en Twitter o bien en artículos, una censura o un intento de censura, mejor dicho, por parte de algunos partidos políticos, ya sea de malas maneras, hablándote en términos de dudosa honorabilidad, ya sea no cogiéndote el teléfono, hace ya, iba a decir que hace no mucho, pero sí, hace ya un tiempo, tuve un encontronazo con Santiago Abascal en una rueda de prensa en el Congreso porque no nos permite acudir a sus ruedas de prensa en su sede, no nos permitirá sus actos, no nos coge el teléfono para hacer preguntas, ni él ni parte de su equipo. Entonces, esa censura sí que la he sufrido, pero al final entra dentro de las tensiones y distensiones entre los periodistas y los equipos de comunicación. Eh, pero yo te mentiría si te dijera que sí que he visto los tentáculos del poder sobre mis manos a la hora de escribir. No los he visto. Entonces, Vox tiene vetados a periodistas o a medios de comunicación a sus, o sea, el acceso a su gabinete de comunicación, a sus ruedas de prensa, etcétera, directamente Sí, sí, sí. vetados. Sí, sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, este encontronazo que yo tuve con Abascal, que si quieres luego te puedo pasar el vídeo por si quieres ponerlo o lo que sea Sería genial. para verlo, yo le decía que era inconstitucional y atentaba contra el derecho a la libertad de información y, por supuesto, a la libertad de opinión y de expresión, que no nos dejara entrar, en este caso a mí personalmente me tiene vetado, a sus ruedas de prensa o a sus convocatorias, o ni siquiera nos informan, porque esto también es cómo funciona el mundillo. Yo trabajo en el Congreso y nosotros a través de WhatsApp, Telegram, grupos de mensajería, nos avisa el jefe de comunicación de turno. Va a salir Héctor Gómez, por ejemplo, del Partido Socialista, a hacer declaraciones al pasillo a tal hora. Eso Vox a nosotros no nos lo informa, no nos lo dice, no nos deja entrar en esos grupos. Entonces yo no sé cuándo ni quién va a hablar de Vox y no puedo estar ahí. Pero luego si nos intentamos acreditar a sus actos, a sus ruedas de prensa, ellos en su sede no nos dejan. Claro, me dice, no, usted está aquí preguntando, me dijo en el Congreso, y digo, hombre, solo faltaba que no pudiera estar yo en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados y tomar la palabra para hacer preguntas. Sí, retomando un poco el tema de los cordones sanitarios, la pregunta es muy sencilla. Yo formo parte de un periódico también vetado por su formación política. Entonces, le pregunto, desde el plural.com, ¿considera constitucional hacer un veto a periodistas, aunque se hable de espacios privados, y si esto no atenta contra la libertad de información? Bueno, absolutamente constitucional, no tengo ninguna duda. Es más, les puedo decir con toda claridad que si alguien pretende que en la sede de Vox tengan que entrar medios de comunicación que actúan no como medios de comunicación, sino como activistas de la extrema izquierda, que es lo que ocurre con su medio, y si alguien pretende obligarnos a acreditar a medios de comunicación que se dedican a deslegitimar, a distorsionar nuestro mensaje, pues dejarán de hacerse ruedas de prensa en la sede de Vox y les mandaremos comunicados y vídeos o llegarán las noticias de Vox a través de las redes sociales y si quieren ustedes las publican y si no, no. Pero tenemos absolutamente claro que vamos a defender nuestro mensaje para que llegue con nitidez y a las personas que nos han votado. ¿Son ustedes conscientes de que reciben dinero público? ¿Y eso qué significa? ¿Que tenemos que arrodillarnos ante ustedes y ante sus mentiras? No. No, que existe una... Bueno, sus mentiras que dice usted. No, pero me lo puede preguntar, se lo digo con todo respeto, de mil maneras, pero le voy a responder lo mismo. Es que, perdón. Que lo seguiré preguntando hasta que nos dejen acudir a sus ruedas de prensa. Está muy bien. Y nosotros seguiremos leyéndoles con atención, aceptaremos la legítima crítica de todos ustedes, pero no vamos a aceptar que se publiquen ni mentiras sobre Vox ni que se levanten cordones sanitarios contra nosotros. Pero nosotros lo que denunciamos es eso. Y no solo nosotros, a muchos otros periodistas y a muchos otros medios, hay gente del país que también está vetada. El Mundo estuvo vetado durante un tiempo, a excepción de un periodista, Álvaro Carvajal. Al final son estas prácticas. Y además a mí me apenó mucho que ese vídeo luego se hizo viral por parte de la derecha porque decían que menudo rapapolvo me había dado Abascal. Al final soy un periodista que pregunta a un partido político y si ese partido político de turno no ve bien eso, no sé qué idea tienes de la democracia si aplaudes eso. Bueno, hicieron campaña, creo que fue Jorge Buxadé, si no recuerdo mal, quien apareció en un mitin diciendo que iban a cerrar la Sexta cuando gobernaran. O sea, ese es el nivel.
Rafa se dedicaba a hacer programas en un canal que, si Podemos, cerraremos, La Sexta. Una nueva propuesta electoral de Vox. Aseguran que si pueden cerrarán La Sexta. Así lo ha dicho su vicepresidente hace solo unos minutos en un acto de campaña en Albacete. Víctor González Coello ha asegurado que intentarán cerrar esta cadena. Lo ha dicho cuando defendía que Rafa Lomana, candidato de la formación, ha renunciado a Todo por Vox. Asegura que Lomana antes se dedicaba a hacer programas aquí y que si está en su mano cerrarán La Sexta. Rafa se dedicaba a hacer programas en un canal que, si Podemos, cerraremos, La Sexta. Sí, es que es descarado, pero además estamos hablando de cosas de tontunas, de verdad, te lo digo, por decirlo así. O sea, por ejemplo, a lo mejor estoy preparando un artículo sobre la nueva ley del aborto, que sabes que se aprobó hace un par de semanas para garantizar que no se acosaba y que no se hostigara a las mujeres que acudían a las clínicas abortistas. En los días previos yo me puse en contacto con los gabinetes de comunicación de todos los partidos del arco parlamentario simplemente para conocer su opinión, que me dijeran qué opinan, qué van a votar y por qué. O sea, es una simple pregunta. Y sin embargo, cuando me tocó Vox, pues es que no me responden al teléfono, les escribes un WhatsApp y te leen, porque te leen, pero ya te tienen grabado, ya saben quién eres y no te contestan. Entonces, o sea, aunque sea simplemente para pedirles su posicionamiento y su argumentario, no hay acceso a eso. Entonces, bueno, me apena y me entristece que haya gente en este caso de Vox, de extrema derecha, que esté tan excesivamente adscrita a ese movimiento que se traguen con cucharón todo. Ya no les digo que les guste más o menos Vox, pero lo que no puede ser es que un periodista pueda preguntar o no. Esto se ejemplificó muy bien la semana pasada con un enfrentamiento que tuvo primero un compañero, lo voy a llamar porque no lo puedo llamar de otra manera, de estado de alarma, que todos sabemos que es una burbuja ultraderechista, que van allí al Congreso a montar pollos. Sí. Y Echenique y Rufián fueron muy... Y anteriormente también lo hizo Rejón, fueron muy respetuosos y con todo el respeto del mundo simplemente le dijeron que no le iban a responder porque no participaban de esos pollos que quieren montar, porque van allí a eso. Y resulta que el otro día fue Javier Negre a hacer lo propio y dice que por qué no les dejan a ellos preguntar. Y Vox censuró que la gente de estado de alarma no recibiera respuesta ni de Rufián ni de Echenique cuando ellos hacen lo mismo. Entonces, al final esto se ha convertido un poco en una defensa simplemente de lo que te gusta y se tiende a generalizar. De hecho, Macarena Olona se enfrentó directamente a una periodista, la recuerdo, señalándola con el dedo y enfrentándose de una manera muy vehemente con una periodista. Pendiente antes, quería saber si a usted le parece bien que se llame bruja a una diputada. ¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este Pleno llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. No, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este Pleno? Pues yo no sé. Te estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? La periodista soy yo. ¿Sí o no? Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente. Gracias a usted. Porque es gente que está ya envalentonada, ellos saben que sus parroquianos, sus adeptos, lo van a comprar. Esto no podría haber pasado o sea, bueno, no me atrevo a decir en ningún país del mundo, pero en un país decente esto no puede pasar. Que una portavoz de un grupo parlamentario se encare de esa manera y con tal vehemencia con una periodista por las preguntas que le ha hecho, esto no debería de permitirse, pero bajo ningún concepto. Pero como los parroquianos lo van a aplaudir, lo van a defender y ya da igual, pues ellos al final tienen muy claro para quién hablan y ellos hablan para su público. Ellos llegan allí, montan el pollo. O sea, te pongo otro ejemplo muy claro. En los últimos presupuestos que se hicieron, no sé cómo van a actuar ahora Vox en estos, pero en los últimos presupuestos Vox dijo que ellos no iban a hacer enmiendas. O sea, tú puedes presentar enmiendas a la totalidad y decir, estos presupuestos no me gustan, propongo estos otros. Pero claro, eso lleva un trabajo detrás. ¿Qué hizo Vox? Vídeos para Twitter. Además lo dijeron así, vamos a hacer vídeos para Twitter.
Entonces, esta gente ha llegado allí al Congreso y ha desembarcado para tener un minutito, colocar su mensaje en el Congreso, montar su espectáculo y venderlo a sus parroquianos, porque además le dieron mucho bombo. La gente decente, sea del espectro ideológico que sea, vio eso y seguramente se sentiría abochornado y avergonzado que eso pudiera suceder en la Cámara de la Soberanía Nacional. Pero los más afines y los más ligados a Vox, pues no lo entienden así, lo entienden como una defensa a lo que es su idea. Y ya está. Y esto es un grave riesgo para la democracia. Ahí quería yo llegar a su público, porque su votante no es que se lo trague, sino que aplaude ese tipo de comportamiento. ¿Cómo definiría usted la Agenda 2030? Lo que nos hace falta en este país. Pero Vox se muestra en contra de ella. ¿Perdona? Vox se muestra en contra de la Agenda 2030. Ah, bueno, evidentemente, y yo también. Yo hace mucho tiempo que tengo la teoría, no sé si la compartes, de que Vox no ha venido a presentar una alternativa, no ha venido a presentar una ideología que va a defender junto a todo un programa de gobierno, sino que a lo que ha venido es a dinamitar los consensos directamente. Y en parte también, y luego si quieres profundizamos en ello, a que PP y Ciudadanos puedan llevar a cabo su programa de máximos fingiendo que lo hacen un poco forzados. O sea, es la coartada para que PP y Ciudadanos puedan llevar a cabo su programa de máximos y además dinamitar todos los consensos que teníamos establecidos desde la transición. No sé si estás de acuerdo con esta idea. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Es que Vox yo creo que no ha llegado... al fin y al cabo, para tú plantear una alternativa tienes que ser algo distinto. Y dudo que en el fondo Vox sea algo distinto a lo que son PP y Ciudadanos. Hay una frase muy famosa de Gabriel Rufián, ¿no?, que es que Vox es Ciudadanos y PP, pero con el cuarto cubata, ¿no? Bueno, pues esto es un poco así. Vox es el ala ultraderechista o el más derechista de lo que era el PP. Entonces, al final, Vox surge como un movimiento reaccionario ante un golpe a la hegemonía de la izquierda. Al final, cuando Podemos entra en el escenario en 2015 y empieza a empujar y a tirar del PSOE hacia la izquierda, el tablero empieza a moverse un poco. Las placas tectónicas que antes marcaban las dinámicas sociales y políticas del país cambiaron. Al final estamos viendo como un partido a la izquierda del PSOE tira del PSOE hacia ellos. Y esto dio como resultado un cambio de hegemonía. De hecho, no en vano, Pedro Sánchez llegó, sí, con una moción de censura a la Moncloa, pero se ha mantenido ganando elecciones. Y todas las elecciones desde entonces, aunque haya elecciones en las que haya comunidades autónomas, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que las derechas han podido pactar, ha ganado Pedro Sánchez o el Partido Socialista casi todas las elecciones desde entonces. Entonces es un cambio hegemónico. Se han introducido muchos derechos a la mujer. Antes sería impensable ver a Partido Popular o ver a Ciudadanos en una manifestación del 8M, y las hemos visto hace 2 y 3 años. Entonces, digamos que se rompieron esos consensos que a mi juicio son más conservadores, se han introducido otros un poco más progresistas, y Vox surge como una reacción. Es un arma reaccionaria para proteger lo que ellos ya tenían, ¿no? Del español de pura cepa, de toros y misa. Y es eso. También hablabas del auge del independentismo, especialmente todo lo ocurrido alrededor del 1 de octubre y la reacción del Partido Popular frente a ese choque, digamos. Sí, es que al final el Partido Popular, de igual forma que Podemos tira del PSOE, Vox tira del Partido Popular. Entonces, al final, yo sinceramente creo que Rajoy, en su momento, el gobierno de Rajoy, trató de llevar el desafío independentista con la mayor de las diligencias posibles, porque Rajoy no es casado. O sea, yo ahí hubiera temido, si en aquel momento el Partido Popular, en lugar de gobernado por Rajoy y el país estuviera gobernado por Rajoy, fuera casado y Vox fuera un componente importante del Congreso de los Diputados, yo no sé cómo hubiera acabado de verdad el 1. Entonces, creo que la reacción del PP desde luego fue mejorable, desde luego. También hay que entenderla en el sentido de que
El PSOE incluso la apoyó en su momento, ¿eh? El PSOE estuvo respaldó el 155 y respaldó esa reacción. Pero creo que a día de hoy sería completamente diferente. No quiero jugar a hacer futuribles, pero estamos viendo cómo ponen el grito en el cielo por cualquier cuestión. O sea, la mesa de diálogo. La mesa de diálogo lleva 2 reuniones. No, Pedro Sánchez se ha sentado en la mesa de diálogo y ha dicho no va a haber referéndum. Y por mucho que desde la otra parte de la mesa nos digan que independencia y referéndum muy bien, no lo va a haber. Y sin embargo, es un vendepatrias que se ha vendido a los designios del independentismo. Pues hombre, son discursos que no casan con la realidad, por lo menos con la realidad actual. Entonces, al final creo que la reacción del Partido Popular a todo lo que huele a independentismo está muy, muy encorsetada en Vox. Tiran mucho de él. Entonces creo que de ahí que se le ve un tono de una forma casi impostada. Se da también la circunstancia de que allí donde han podido sumar las 3 derechas, como por ejemplo en Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox, Vox no ha puesto o en Madrid incluso, Vox no ha puesto en cuestión, pese a mucha escenificación que hayan podido hacer, no ha puesto en cuestión, no ha puesto en riesgo esos gobiernos conservadores. Es decir, votar a Vox para alguien que desea un gobierno conservador, entre comillas, sale gratis. Porque no les resta, digamos, aunque intenten forzar el discurso y llevarlo a radicalizar la práctica política de esos gobiernos, como por ejemplo el de Andalucía, Vox no les va a quitar, no les va a plantear una moción de censura ni nada por el estilo. Porque tienen las cartas marcadas. Al fin y al cabo, lo que veníamos diciendo, Vox se dirige a los suyos, habla para sus parroquianos. Ellos saben que ellos tienen un suelo de votantes que es muy limitado, con poco margen de maniobra. Entonces, al final, ¿cómo le explicas a un votante de Vox que se le plantea una moción de censura a un gobierno que para ellos es mejorable, porque un gobierno de PP Ciudadanos entiendo que Vox considera que es mejorable, pero para dárselo a la izquierda? Esto no tendría justificación posible. Entonces, al final, ellos cuando llegan a las negociaciones, pues llegan con las cartas marcadas. Saben que no pueden presionar mucho porque Ayuso sabe que Vox les va a dar el gobierno, en Murcia saben que les van a dar el gobierno, en Andalucía también, y ahora lo interesante será ver cómo estas dinámicas se han movido y ver qué pasa en las próximas elecciones para ver si Vox ha ganado mayor fuerza y esto puede hacer o ejercer una mayor presión. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues sí, con la desaparición de Ciudadanos, a poco que Vox consiga arrancar un poquito de protagonismo a Ayuso, que las elecciones son en un año, quiero decir, a poco que le consiga arrastrar un poquito y conseguir algo de voto, pues su influencia será un poquito mayor. No creo que sea mucho en la Comunidad de Madrid. Pero lo interesante ahora va a ser eso, ver si le ha funcionado esta estrategia de yo te doy el gobierno y ya en 4 años vamos a ver qué pasa, y ver si entran en gobiernos o no. Yo, sinceramente, creo que con la desaparición de Ciudadanos en buena parte del mapa político, Vox sí que va a tener presencia en algunos ejecutivos autonómicos. Esa es una de las preguntas que te quería hacer. El pronóstico que tú le ves a Vox a medio y a largo plazo. Si crees que será un fenómeno como UPyD, como Ciudadanos, con un auge muy rápido y una caída posterior también, y finalmente pues acabarán consolidando los 2 polos tradicionales en PSOE, PP, etcétera, o si la extrema derecha parlamentaria ha venido para quedarse. Está bien matizado lo de la extrema derecha parlamentaria porque Vox está ahora en el Congreso, pero antes también estaba, porque integraba parte del Partido Popular, ¿vale? Entonces, está bien que es una facción de la ultraderecha, pero esta ultraderecha antes estaba en el Partido Popular. Yo creo que esto va a depender mucho de lo que haga el Partido Popular. Si el Partido Popular continúa avivando esa llama de la ultraderecha, como viene haciendo, y en la Convención Nacional del Partido Popular lo hemos visto, creo que Vox puede tener, pues a lo mejor no repetir con 52 escaños, variar un poco o bajar algunos, pero yo creo que se va a quedar como fuerza parlamentaria hasta que el Partido Popular pueda fagocitarlo. Yo no auguro, igual que sí que auguro que Ciudadanos va a quedar sorpasado por todas partes y dudo que consiga representación en un futuro Congreso de los Diputados,
aquí sí que dudo más de Vox. Va a depender mucho de cómo se comporte con ellos el Partido Popular. También va a depender mucho de quién lidera el Partido Popular, porque ahora mismo lo lidera Casado, que más que menos consigue un poco o intenta equilibrar la balanza entre Feijóo, Moreno Bonilla y Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Un poco jugar con ese equilibrio, tiene cintura para ello, pero luego, por otra parte, si Ayuso es la que le sucede, Ayuso sí que es un perfil y un liderazgo que puede seducir al votante de Vox, y lo hemos visto en la Comunidad de Madrid. Entonces, también va a depender un poco de eso, de cómo se comporte el PP con ellos, del bombo que le den al final, de la cancha que le den, de la importancia y relevancia que le den y de quién suceda a Casado tras las próximas elecciones generales, porque yo creo que las próximas elecciones generales no las va a ganar el PP. Ese es mi pronóstico, y creo que Casado va a tener un problema interno. Lo típico de esto lo hemos visto muchas veces. El otro día Ayuso en la Convención Nacional del PP dijo que ella estaba concentrada en Madrid, enfocada en Madrid, y que ella se iba a quedar en la región. Sería la primera vez que un dirigente autonómico dice eso y luego se pone a disposición del partido para suceder al líder. Esto lo hemos visto muchas veces y no sabemos la película. Entonces, eso es. Entonces, al final, pues, va a depender un poco de eso. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero sí que, por ejemplo, ha hecho... Mira, he tenido conversaciones de esto con bastante gente. Vox al final es, aunque sea facción PP, de igual forma que hay votantes de Podemos que eran del PSOE. ¿No? Podemos amplió el suelo de Izquierda Unida, ergo no pueden ser solo los de Izquierda Unida. Entonces, yo he hablado con mucha gente y me decían, joder, es que vaya bajón ha pegado Podemos, menudo fracaso. Oye, que es que Podemos surgió en 2015 y en el 2019 estaba en el gobierno. ¿Vale? Si eso es un fracaso, yo no entiendo nada de política. Entonces, al final, también están haciendo, creo, Vox, un trabajo muy importante de suelo mínimo, de esos parroquianos que siempre van a votar al partido, y de momento eso, a no ser que el Partido Popular cambie radicalmente, eso se va a mantener. Entonces yo creo que hay Vox para rato, pero hay que ver hasta qué punto. Su influencia, de todas maneras, en el Congreso es mínima, son más gritones que otra cosa, se dedican más a presentar recursos que acaban en nada más que a otra cosa, pero hasta entonces pues eran una bancada pues muy ruidosa. En el Congreso su influencia es mínima, pero a nivel social su discurso cala. De hecho, esta era otra de las preguntas que te quería hacer, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El discurso, la legitimación del discurso de Vox a través de los medios de comunicación a partir de que tienen presencia parlamentaria, o ese substrato previo que ya existía que hace que Vox llegue al Parlamento. Estoy hablando, por ejemplo, es que hay muchas denuncias falsas, todo este discurso en contra de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el discurso contra el feminismo, el discurso del lobby LGTBI, todo este discurso que Vox ha contribuido a que los medios de comunicación tengan muchísima mayor presencia, cala. O sea, en el Congreso su influencia será mínima, pero a nivel social yo creo que no tanto. No, claro, al final ellos en el Congreso digo que su influencia es mínima, igual que la del Partido Popular. O sea, no pueden sacar leyes sin tener en cuenta, porque los partidos mayoritarios a día de hoy son PSOE, Podemos y los autonómicos y regionalistas. Pero sí es verdad que a nivel social, esto es psicología social. Hace 5 años nadie ponía en duda la existencia de la violencia de género, pero cuando alguien da un paso al frente, o sea, este sustrato estaba, o sea, este discurso ya estaba. Hay gente que creía que no que no existe la violencia de género. De hecho, digo más, en el año, si no me equivoco, en el año 16, si no me equivoco, en la repetición electoral, Ciudadanos lleva en su programa electoral eliminar el gravamen de violencia de género, eliminarlo y dejarlo como violencia intrafamiliar y tal. Esto que dice Vox lo decía Ciudadanos en 2016. Hay gente que se lo olvida, porque ahora Ciudadanos ha tratado de reconducir, porque no se atreve a darle la batalla a un consenso tan generalizado. Pero esto ya lo decían ellos. Entonces ya existía ese sustrato de odio en ese sentido. Te pongo el ejemplo de la violencia de género. ¿Qué pasa? Que cuando hay alguien que da un paso al frente, como por ejemplo puede ser Santiago Abascal, y tiene detrás gente con él,
y son cargos, bueno, iba a decir cargos públicos, pero entonces no eran cargos políticos simplemente. Pero hay un partido que empieza a dar legitimidad a estos mensajes, pues llegan ciudadanos que ya lo pensaban, o sea, personas que ya pensaban eso, y se sienten legitimadas para decir, joder, es que no soy el único que lo piensa. Ergo, tiene que ser así. La espiral del silencio. Eso es la espiral del... Al final tienes que... hay alguien, o sea, esto ya estaba, ya se pensaba, existía. Alguien da un paso al frente y ya se atreven a alzar la voz. Esto pongo otro ejemplo en el libro en el libro de la seducción de la extrema derecha, yo lo cuento. Existe, siempre ha existido, por ejemplo, un racismo soterrado. La gente que a día de hoy dice, no, es que el racismo no existe, todos somos iguales, no pone la Constitución, no es cierto. El racismo sigue manifestándose, se llama ahora racismo sutil, pero se sigue manifestando. Cuando tú vas por la calle a las 12 de la noche y por ver a un marroquí te cambias de acera, eso es racismo. Uh-huh. Cuando tú dices, bueno, es que esto me hace mucha gracia, porque dice Vox, no, es que no hay violencia de género, existe la violencia y hay que condenar todo tipo de violencia. No podemos colectivizar a las mujeres, no podemos colectivizar al colectivo LGTBI, nosotros no colectivizamos, tratamos a todos por igual. Ya, pero cuando hablas de inmigrantes sí colectivizas, ahí sí. Entonces, eso tiene un nombre. Eso es que eres racista. Bueno, pues es eso. Hay personas que lo llevan dentro, lo piensan y lo sienten así, y en el momento en que ven que no están solos, pues lo hacen público, vaya. Sí, esto lo hemos visto también con el terreno de la violencia de género. Precisamente este negacionismo de la violencia de género y hablar de violencia intrafamiliar, de toda violencia es violencia, salvo cuando los acusados o bien de violación o bien de algún tipo de violencia son inmigrantes. De hecho, con el último caso de esta agresión homófoba en Madrid, que yo sigo pensando que hubo agresión. Otra cosa es cómo después se ha medido en los medios de comunicación y la historia de los 8 encapuchados, en esos detalles son otro tema, pero yo sigo pensando que ha habido agresión. Partamos de ahí. Pues, ¿quién fue? Ortega Smith, en los medios de comunicación intentó atribuirlo a bandas de inmigrantes y además lo contextualizó bandas de inmigrantes del Magreb. O sea, incluso lo situó geográficamente. Por supuesto, nosotros condenamos todo tipo de violencia, toda la violencia que se produce a diario, desgraciadamente, en muchos lugares de España, y la condenamos sin paliativos. Y lo que pedimos es que la información se diga claramente. La violencia, hay que decir que una de las causas, aunque algunos se ruboricen, te llamen xenófobo y racista, ya empiezan algunos a reconocerlo en algunos medios de comunicación. La violencia tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. Y lo hemos visto en las zonas donde esa inmigración ilegal es mayor, donde se está produciendo violencia precisamente por personas provenientes del Magreb contra mujeres a las que no respetan en sus culturas, a las que obligan a ir 5 o 10 pasos por detrás. Y esto, nosotros denunciamos esa violencia, denunciamos la violencia intrafamiliar. El negacionismo de la violencia de género también y hablar de violencia intrafamiliar y de toda violencia es violencia, salvo cuando el acusado es de origen inmigrante. Las violaciones por defecto son falsas, salvo cuando las manadas son manadas de inmigrantes. En esos casos... Ahí sí, parece como que los españoles son todos santos, cumplen con la ley, pero los inmigrantes no, y ahí es donde está el origen de todos los males, al menos según su discurso, y me preocupa que esto cala. Sí, claro, por supuesto que cala, y al final esto cristaliza y se canaliza hacia un odio al inmigrante. Es un hecho. Cuando ellos dicen, no, es que nos acusan de fomentar al odio, ya bueno, pero es que cuando tú acusas a un colectivo generalizando a todo el colectivo de que son delincuentes todos ellos, pues hombre, estás fomentando el odio, efectivamente, y que venga Iván Espinosa de los Monteros y no se me denuncie, ¿sabes? Beatriz Ranea hablaba de que este tipo de discursos lo que hacen es tranquilizar al hombre blanco hetero de clase media, porque les da un argumento
para sentirse bien y focalizar toda esa rabia en un colectivo concreto. En este caso, pues el colectivo de inmigrantes, nosotros lo hacemos todo bien, es cosa de otros, aquí ya todo funciona correctamente y esos que vienen son quienes generan el problema. Sí, esto es, vamos, es psicología social pura y dura. O sea, esto es, hay personas que tienen una serie de componentes intrapsíquicos, una serie de ideas que les hace proclives a actitudes pues de este sentido. Lo que hablabas tú muy bien ahora mismo se llama teoría del chivo expiatorio en psicología social, es encontrar pues eso, una cabeza de turco hacia el que redirigir pues todas tus inseguridades, todos tus fracasos y culparle a él. Pero esto es un denominador común a toda la extrema derecha con el racismo, ¿no? Por ejemplo. Hay también lo que se denomina TPA, que es la teoría de la personalidad autoritaria, que viene a ser lo mismo, viene a ser parecido, la teoría de la dominancia social. Hay gente que realmente cree que existe una jerarquía social y que, por ejemplo, el hombre blanco jerárquicamente tiene que estar en una posición superior porque somos mejores simplemente. Esto lo pensaba Hitler también, no es nada nuevo, porque somos superiores, ¿no? Entonces hay muchos componentes intrapsíquicos, pero muchas de estas teorías casi catalogan a la persona que la sufre de enfermedad. Entonces hay que tener, pues eso, es que muchas veces una persona que realmente cree que sus males todos tienen su origen y su génesis en un negro que viene a ganarse la vida como bien puede, que se sube en una patera porque no tiene nada a lo que agarrarse y prefiere casi morir que quedarse donde está porque sabe que las posibilidades van a ser las mismas, pues es una persona que está enferma mentalmente. Es así de sencillo. Seguramente conocerás el libro de Michael Kimmel, Hombres blancos cabreados. Él tiene una teoría y tiene bastante que ver con lo que habías comentado sobre el miedo. Él habla de que los votantes de la extrema derecha, el grueso de los votantes, no son gente que lo ha perdido todo, sino gente que tiene miedo a perderlo todo. En concreto, sobre Vox, me llama la atención un artículo que leí sobre comportamiento electoral y dónde había crecido más el voto a Vox, y es en los barrios, no en los barrios donde hay más inmigración, sino en los barrios limítrofes. ¿Me explico? Es decir, Sí. ese miedo de ese contagio, ese miedo a perderlo todo. ¿Qué diferencia a Vox de otros partidos de extrema derecha extraparlamentaria que han sido minoritarios durante las últimas décadas? ¿Por qué Vox ha tenido este éxito a nivel electoral que otros partidos también de extrema derecha con un discurso muy similar no han tenido? Pues yo diría, por ejemplo, que lo que diferencia a Vox, en este caso, por ejemplo, de la Falange, vamos a decir, o de los falangistas, es que Vox es más inteligente en el sentido de no confundir el franquismo, en este caso, en el caso español me refiero, con la identidad nacional española. La Falange no se esconde y habla del franquismo, ¿vale? Y rinde tributo a Franco y no se esconden a la hora de la simbología nazi. Vox en ese sentido es algo más inteligente y en lugar de hablarnos del franquismo, que ya lo empieza a hacer, por cierto, porque cuando le dice a Sánchez que es el peor gobierno en 80 años, pues está asumiendo el franquismo como bueno, ya lo empieza a hacer, pero han sido más inteligentes y lo han ido metiendo con calzador. Ellos reclamaban una identidad nacional española basada en todo esto que decimos, pero ocultan eso un poco. Luego, decías lo de las zonas limítrofes. Es muy interesante, leí hace tiempo en las elecciones ya de las que ganó Trump, ¿vale? En Estados Unidos. Decía que había un estudio, en aquel momento se veía mucho la serie, no sé si la conoces, de Walking Dead, que era la serie es una serie básicamente de zombies, ¿vale? Y hubo un estudio que hicieron los republicanos y las zonas en las que había más inmigración y veían como más la serie de The Walking Dead, hacían un discurso más enfocado en la inmigración. En las zonas en las que se veía The Walking Dead y además había inmigración, hacían especial énfasis en los problemas de la inmigración y se consiguieron hacer un vínculo de miedo utilizando como si fueran poco menos que los inmigrantes zombies, como si fuera un ataque zombie.
¿sabes? Esto fue un estudio que se publicó en Estados Unidos. Entonces, al final es eso. Y lo que decías de los hombres blancos que tienen miedo a perderlo todo, yo en mi libro hablo de un ejemplo de cómo desde los años 50, 60 hasta ahora, la clase media blanca de Estados Unidos se ha ido tornando hacia un voto republicano. Antes, las zonas agrícolas, las zonas más rurales y la clase media votaba al Partido Demócrata. Esto habrá gente que se le olvida porque ahora damos por hecho que Arkansas y el cinturón rojo es del Partido Republicano, pero esto no era así antes. Esto en los 50 y 60 esto era de otra manera. ¿Qué ocurre? Que comenzaron a ver en aquella época, que es posterior al New Deal, la máxima del New Deal era impuestos de unos pocos, que eran de los ricos, en favor de la mayoría. Pero en los años posteriores, ya con la recuperación económica ya como un tiro en Estados Unidos, se daba la problemática de que los demócratas empezaron a enfocarse ya no tanto en esa clase media, sino en colectivos más denostados, tipo negros, latinos, mujeres. ¿Qué pasa? Que el hombre medio trabajador veía cómo lo que ellos entendían las élites liberales del noreste, de Virginia, los demócratas, etcétera, estaban primando las luchas de grupos o primando a grupos minoritarios en lugar de a ellos, que eran los mayoritarios. Entonces es aquí cuando empieza a haber un giro de todo este hombre medio, Joe medio, yo lo llamo Joe medio en el libro, hacia el Partido Republicano. Y es por el miedo que tenían a perderlo todo, pero que no era tal miedo, simplemente ellos se sentían un poco lo que en psicología social se llama deprivación relativa. Ellos entendían que estaban siendo injustamente tratados. Veníamos del New Deal, que eran que unos pocos, que eran los de arriba, pagaban impuestos en favor de la mayoría, y ahora ellos entendían que todo el mundo pagaba impuestos para beneficiar a unos colectivos minoritarios. Entonces es aquí cuando empiezan a verse un poco pues privados y se sienten tratados injustamente. Por eso yo en el libro digo que la izquierda haría bien en entender que la gente que vota a derecha o a extrema derecha es gente que efectivamente es gente desclasada, pese al esfuerzo teórico que hizo Marx y al esfuerzo organizativo de los partidos comunistas, anarquistas y socialistas. Existe todavía gente de clase trabajadora que no se identifica como tal. Y pese a todo esto, a la gente que vota en contra de sus propios intereses, porque dicen, es que no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones, porque a ese obrero de derechas eso es más que una nómina a fin de mes, es una persona con una serie de ideas y tal. Y lo que tiene que hacer la izquierda es tratar de convencerla. Entonces, este tipo de política de culpabilizar a una persona desclasada, no, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces hay que tratar de entender la psicología que hay detrás de una persona que vota a la extrema derecha, porque evidentemente hay gente que es nazi simplemente y fin, pero hay otras personas que simplemente lo hacen por otras cuestiones que, por cierto, las trato en el libro, así que animo a comprarlo y ahí ya las veis todas, pero hay que tratar de entender a esas personas. Esto Rufián lo dice muy bien en el Congreso cuando dice es que es ridículo tratar de reducir al absurdo a todo votante de Vox. Lo que hay que hacer es convencer a esta gente. Pues claro que sí, es que es lo que hay que hacer. Sí, sobre esto hay un cierto discurso que a mí me deja bastante fría, de catalogar al votante de Vox como malas personas. Quien vota a Vox es simplemente mala persona, o vota a Vox porque son malas personas. Bueno, quizá esto yo creo que nos aleja todavía más de este votante, de este votante al que cabría convencer, porque de algún sitio viene. ¿De algún sitio viene? ¿De dónde viene? Hombre, pues para empezar de la base educativa, de la cultura. O sea, cuando a mí me dicen, yo me considero de hecho un hombre feminista, pero yo he nacido en una sociedad machista y como tal tengo tintes y tengo un carácter marcado y a veces no me doy ni cuenta. Pues esto pasa con el votante de Vox. Hay votantes de Vox que son racistas o son machistas no porque ellos quieran o porque sean malas personas. Esto muchas veces viene determinado por el contexto y las circunstancias en las que te crías, muchas veces. De hecho, hay estudios
que vinculan la adscripción y el signo político con el ADN. Y hay estudios que hablan de eso. Hay otros que hablan de la coyuntura o del entorno en el que naces. Pues hay que evaluar y valorar todo esto. Evidentemente se ha hecho un ejercicio de avance y de desarrollo y de trabajo en este sentido muy notable. Como digo, a día de hoy el consenso para la igualdad, creo que nadie duda de que el feminismo es necesario o no debiera dudarse, pero si hay gente que duda, lo que hay que hacer es convencerles, no de llamarles malas personas, porque entre otras cosas, si lo que queremos es ganar una hegemonía, es hacer hegemónico el discurso feminista, tenemos que convencer. Si empezamos a decir, bueno, no eres feminista, pues entonces eres idiota. Pues hombre, tiene su problema. Creo que es una cuestión de crear y construir espacios en base a argumentos, porque si no, no somos mejores que ellos. Si tratamos de imponer una idea sin argumentos, no somos mejores. Ese apartado del libro, que lo tengo aquí delante, bueno, lo tengo en papel, pero lo cierto es que lo estoy leyendo en digital. Y ese apartado del libro me pareció súper interesante cuando, bueno, la frase literal, si me permites, es: sí. Los impuestos a unos pocos en beneficio de la mayoría había sido abandonada en pos de programas que incluían impuestos a la mayoría en beneficio de unos pocos. Y esto me ha recordado un poco a la trampa de la diversidad de Daniel Bernabé, que ha sido tan duramente criticada. Pero va un poco por ahí. Hablas de la clase obrera fragmentada en identidades, en lo que se ha popularizado como la clase media. Tú estás un poco en la línea también de la tesis de Daniel Bernabé en este sentido. Debo decir que hay cosas que comparto con Bernabé y hay cosas que no. Bajo mi punto de vista, y esto es una autocrítica que deben hacerse las izquierdas, hasta hace 100 años, cuando las izquierdas trataban de luchar, bueno, llevan haciendo toda la vida, por la conciencia de clase, y las mujeres, las feministas les decían, oye, que nosotras también estamos empujando en este sentido, ellos decían, no, primero la lucha de clases y luego la lucha de género. Pero aquí se le olvida que incluso dentro de la clase obrera, y esta es la crítica que yo le hago a Bernabé, incluso dentro de la clase obrera, las mujeres siguen ocupando un rol subalterno. Porque si bien es cierto que, bueno, para empezar, el margen salarial, cobran muchísimo menos las mujeres, esto es un hecho. ¿Quiénes se ocupan de cuidar a los ancianos en las residencias? Las mujeres. Esto sí, también es lucha de clases, por supuesto, pero las mujeres dentro de esa clase ocupan los puestos más inferiores, los niveles más inferiores. Existe, de hecho, todavía en casas obreras existe machismo. Entonces, al final, creo que hay que mantener un equilibrio. Efectivamente, tiene que haber un ejercicio y un trabajo de concienciación de clase para que los obreros se autorreconozcan como tales, pero creo que no hay que olvidar que el colectivo LGTBI ha sido vilipendiado toda la vida, que las mujeres vienen de donde vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queda mucho por avanzar. Eso sí, hay que ser claros. A mí cuando una persona como Botín, como Emilia Botín, me viene a hablar de feminismo, pues hombre, me río un poco, ¿vale? Porque no vale. O sea, no sufre ella el mismo machismo que pueda sufrir mi señora madre, por ejemplo. No es lo mismo. Ella tiene una posición de privilegio que se la ha dado la clase, no el género. Pero esto además lo explico en el libro. Nosotros organizamos el mundo en categorías. Esto se llama teoría de la autocategorización. Y en función de las circunstancias se activa una categoría u otra. Soy mujer, soy negra y soy cristiana. En función de las circunstancias hay estudios que lo han hecho así. Por ejemplo, pudiera pensarse que la categoría más básica de división puede ser, por ejemplo, mujeres, hombres. Sin embargo, en un instituto la principal división es estudiantes, profesores. ¿Ves por dónde voy? O sea, creo que estas identidades funcionan, son nodales, se interrelacionan unas con otras, y si bien es cierto que yo además me identifico como postmarxista, creo en esta sociedad de clases, y que la niegue tiene un problema muy serio. Pero también creo que a la clase trabajadora y a la clase obrera no se le debería de olvidar
que los estratos más bajos de la sociedad los siguen ocupando mujeres. Y no es lo mismo tampoco cómo tratan a un obrero blanco que a un obrero negro, o a un obrero blanco que a un obrero LGTBI. O sea, quiero decir, hay que matizar la cosa. Porque la tesis del libro de Bernabé es que él lo que dice es que la fragmentación de la clase obrera en diferentes identidades, colectivo LGTBI, bla, 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 esto lo que ha hecho ha sido dinamitar y descohesionar un movimiento obrero. Pero es que para tener un movimiento obrero cohesionado tienes que hacer un trabajo de conciencia primero y de autocrítica segundo, porque hay colectivos que se han quedado fuera históricamente de esta lucha. Entonces hay que tener un poco un equilibrio en ese sentido. En el libro dices, la clase obrera sigue existiendo, pero no se reconoce a sí misma. Quizás esto ha sido un trabajo muy intenso por parte del liberalismo para que en aquellas sociedades postindustriales la clase obrera no se vea representada en el discurso tradicional del movimiento socialista, marxista, etc. Claro, aquí tenemos este problema de discurso. Recuperarlo quizá nos están comiendo terreno. En el libro hablas de que Vox intenta seducir a la clase media baja, que Trump sí que lo logró y Vox todavía no. Ahí está el sindicato Solidaridad se llama, ¿verdad? El sindicato Solidaridad. de Vox. Solidaridad. Es que de repente me ha recordado aquel sindicato de polaco del mismo nombre. ¿A quiénes representan esos sindicatos? A las castas sindicales que viven a cuerpo de rey mientras los trabajadores españoles sufren. ¿Quién defiende a los trabajadores de España? ¿Quién les defiende? Solidaridad lo hace, Vox también lo va a hacer. Lo hacen los empresarios que crean empleo y que se juegan también su patrimonio, pero no lo hacen los directivos de las patronales que no han montado un negocio nunca. Esos empresarios que se juegan su patrimonio sí son los mejores aliados de los trabajadores y que se interesan muchas veces por sus familias y que también les ayudan cuando pueden y que se empobrecen y van a la ruina junto a los trabajadores cuando la empresa se cierra. Hay muchos buenos empresarios así. Por eso no nace Solidaridad para llevar al resentimiento socialista, comunista y de clase. Nace para unir más a los españoles ante la división que trae la izquierda. ¿Es un intento este sindicato de atraerse a la clase obrera? Porque un sindicato de clase obviamente no va a ir contra los intereses de la patronal. Eso yo creo que lo tenemos todos más que claro. ¿Es un intento por parte de Vox de atraer a la clase obrera o es un paripé? No, sin duda, es un intento. De hecho, tienen, me vas a perdonar porque no sé si es este fin de semana o el siguiente, ahora mismo me baila un poco la cifra y no voy a decirla porque como no sé tampoco cuándo va a salir la entrevista de estos días, no quiero decir la fecha. Pero Vox próximamente celebra una suerte de congreso suyo, como su propia convención nacional, digamos, que se llama Viva 21 y va a ser un impulso de cara a seducir al votante obrero. Entonces lo vamos a ver cómo lo van a intentar. No creo sinceramente que lo consigan. O sea, yo la diferencia que pongo entre Trump y en este caso Abascal, de Trump y Vox, es que Trump para eso fue muy inteligente y estuvo bien asesorado y además digamos que el barbecho que tenía era propicio, él tenía la receta populista, se sabe los ingredientes y la cocinó bien. Y Vox, sin embargo, ha sido mucho más torticero, porque ellos en el momento, porque Trump, si te fijas, habla de la American People, de aquello de America First, ¿no? De esa identidad americana que claro, al final se identifica con una serie de patrones y una serie de significantes, pero en el caso de Vox esto excluye a mucha gente, porque Vox reivindica una identidad nacional que está muy vinculada al franquismo y muy vinculada al autoritarismo. Entonces, eso les lastra. Y además, Trump al final, él se presenta a sí mismo como un outsider. A él le funcionó porque es un outsider contra un establishment. Y además esto era una idea reforzada por los propios medios de comunicación, porque todos le vilipendiaban a él. Entonces él decía, ¿veis cómo soy un outsider? No me quieren los poderes mediáticos, económicos, bla, bla. Abascal no puede decirse outsider porque no ha trabajado en su vida. Viene del PP y viene de donde viene. Entonces, él lo puede intentar,
pero no lo va a conseguir, no lo va a lograr. No tiene la receta, sabe lo que tiene que hacer, pero lo que no tiene son los ingredientes apropiados. Porque esta crítica al establishment se la hemos oído a Abascal y a otros portavoces de Vox, esta crítica. Pero no se sostiene, al final ellos, ¿qué establishment? Porque para ellos el establishment es el consenso progre, las empresas que no les gustan, los independentistas que dicen que parasitan el Estado, pero es que, y Abascal no es establishment, que lleva viviendo de sueldo público toda la vida. Iván Espinosa de los Monteros. Iván Espinosa de los Monteros y 27 apellidos no es establishment. Es que claro, si nos ponemos así. Claro, no resulta. Alejo Vidal Cuadras no es establishment. Es que no tiene sentido. Sobre esto, precisamente, quería preguntarte respecto a este discurso intentando atraerse a los obreros, pero por otra parte saben perfectamente cuál es el caladero de votos y saben perfectamente a quién se dirigen. Estoy pensando en esta apelación a la expulsión de los inmigrantes ilegales, sobre todo en el sur, de los que trabajan en invernaderos, etcétera. Me da la sensación de que esto no es tanto, o sea, que es un farol, por decirlo así. Porque si realmente llevaran a la práctica su discurso de expulsión de toda la inmigración, a quienes más estarían perjudicando sería precisamente a su electorado que contrata en economía sumergida a precisamente todo este grupo social que pretenden expulsar. Entonces, ¿a quién se están dirigiendo aquí? ¿Tienen realmente esta voluntad de llevar a la práctica su discurso o es más un farol dirigido a intentar amenazar para que no reivindiquen sus derechos a todo este grupo, todo este colectivo? Bueno, yo creo que Vox es un partido que sabe que no puede implementar su programa, por lo menos en su totalidad, ni los aspectos más lesivos del mismo. Y entonces ellos simplemente pues, se limitan a deslizar mensajes para sus parroquianos. Y este es uno de ellos. Ellos no se van a ver nunca ni con el poder ni con la capacidad, mucho tiene que cambiar la cosa, para verse con poder y capacidad para, por ejemplo, expulsar a los inmigrantes ilegales. No lo pueden hacer. Pero para ellos decirlo les da votos, o por lo menos afianza a los que ya tiene. Entonces, es un programa, también te digo, que es ilegal, porque tú puedes hablar de expulsión a todos los inmigrantes, pero eso atenta contra derechos humanos, las devoluciones en caliente no están permitidas. Entonces, al final creo que va a toparse con una legalidad de derechos humanos que, bueno, que ellos pueden decir lo que quieran. También a día de hoy es ilegal lo que quieren cargarse el Estado autonómico. Y no lo pueden hacer. Ellos se le dicen muy constitucionales, pero en su programa llevan cargarse las autonomías, que está en el preámbulo. Entonces, al final eso creo que son discursos envalentonados de cara a la galería. En fin, de momento. Ellos tienen este discurso también intentando traer a la clase trabajadora, como comentábamos, el que habla de la España que madruga. Sin embargo, hay notables diferencias entre Trump, entre Le Pen, por ejemplo, en el caso que tenemos más cercano, y el perfil del votante de Vox. ¿Cuál es la diferencia entre el perfil del votante de Vox y el perfil de votante de Le Pen o de Trump? ¿En qué se diferencian? Bueno, yo creo que comparar electorado siempre es peligroso porque cada país tiene una estructura social determinada y tiene experiencias pasadas determinadas. Yo creo que la principal diferencia que diría yo es que un votante de Trump o de Le Pen pueden ser personas muy autoritarias, pero no reclaman regímenes dictatoriales de una manera tan abierta. Esa es la principal diferencia. Por lo demás, son gente muchas veces con ideas ultras. Te hablo de los parroquianos, porque hay otras personas que simplemente, como digo en el libro, les votan por otro tipo de... Bueno, por ejemplo, yo, en la investigación, una de las cosas más novedosas que hallé fue que hay gente que al final acaba votando o acaba adscribiéndose a movimientos y fenómenos de extrema derecha por problemas de autoestima. Entonces... es pura psicología social muchas veces. Entonces, creo que no se puede, sobre todo con movimientos populistas, no se puede establecer demasiados patrones comunes, ya no solo dentro del propio fenómeno, sino comparando fenómenos
internacionales. Pero vamos, básicamente en la idea del autoritarismo, elementos reaccionarios, y esos yo creo que son los principales puntos nodales y comunes a todos los movimientos populistas de extrema derecha, pero la diferencia básicamente entre Le Pen, Trump y Abascal es que los dos primeros fueron más inteligentes y el último es un poco menos inteligente, por lo que hemos comentado antes de este reclamo hacia una identidad nacional que es una calca del franquismo. Entonces, eso le lastra mucho a nivel electoral. Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención y no sé si después tendrá repercusión electoral, que es el de la juventud y sobre todo la adolescencia, seguidores de Vox un poco por troleo. No sé si esto es algo que percibo yo y es testimonial o si tú también lo tienes identificado. Pues mira, llevas una camiseta que responde a la pregunta, yo creo. El plural de anécdota no es datos. Yo creo que es algo anecdótico. Yo creo que es algo anecdótico, sí. Me deja bastante más tranquila. Creo que es algo anecdótico. La última pregunta que te quería hacer, porque no quiero abusar de tu tiempo, es esta dicotomía entre ¿qué hacemos? ¿Les respondemos a todas sus, muchísimas veces son payasadas, o a sus propuestas, a sus exabruptos, y les damos voz, o directamente no les hacemos ningún caso, pero por otro lado quedan sin respuesta? ¿Cuál es el comportamiento recomendable para frenar este auge? Mira, yo creo que hay que mantener un equilibrio. Decía antes que el mensaje de Trump de soy anti-establishment fue reforzado porque los poderes mediáticos y otros poderes políticos, incluso dentro de su propio partido al principio, trataban de obviarle y de ponerle como un payaso, dejarle fuera de la esfera. Y eso a él le benefició. En el caso de España, yo creo que, y voy a poner un ejemplo muy, muy actual, porque ocurrió con las elecciones en Madrid, yo creo que la izquierda ya estaba respondiéndole, pero le respondía mal, porque íbamos a rebufo. Lo que no puede ser es que haya desde la derecha un ataque al sistema fiscal y que empiecen a reclamar las bajadas de impuestos y nadie de la izquierda diga y haga una labor pedagógica de, oiga, es que los impuestos es el mayor arma redistributiva que tenemos y es lo que pagan los servicios públicos. No, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es hacernos pequeñitos y casi sonrojarnos y decir, no, yo los impuestos no los toco. Estamos yendo ya a rebufo en el debate. Entonces, creo que, por un lado, para sus payasadas hay que responderles con contundencia y con datos. Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer, por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley. ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Tendrán que ir mendigando un firme aquí? ¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrá que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará el Ministerio Feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito a copular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si la mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento, alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? ¿A intervalos regulares? ¿Cada minuto? ¿Cada 2? ¿Cada 5? ¿Podemos decir alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un sigue o un más? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y exigir que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo porque no hay despropósito que ustedes no aprueben. Si tú me hablas de violencia de género, que no existe, que bla, bla, te voy a sacar datos.
Y todas las veces que tú me digas que la violencia de género no existe, te seguiré sacando datos. ¿Por qué no funcionaría el hecho de no hacerles caso? No funcionaría porque ellos ya tienen sus burbujas, tienen sus clubes, tienen que si libertad digital, aunque ahora están en guerra también con Federico Jiménez de los Santos, tienen a su estado de alarma, se han esforzado mucho en construir un entorno que a ellos les dé pábulo y que haya gente que lo crea y que haya gente que esté al tanto de eso. Entonces, no entrar en ese debate sería un riesgo porque ellos ya están entrando y tienen estructuras que sí que entran, pero hacerlo de la forma equivocada y simplemente tachándolos de payasos sería un error. Creo que las cosas se tienen que, igual es que soy demasiado idealista, pero creo que las mentiras se desarticulan simple y llanamente con datos, argumentos y fundamentos. Y cuanto más contundentes sean y cuanto más los repitamos hasta la saciedad, mayor efecto tendrán. Pero hay que hacerlo, porque si no se hace, al final esto pues queda en el aire. Claro, es que me parece un poco, les hicimos la campaña de comunicación en una primera convocatoria electoral, antes, cuando todavía eran extraparlamentarios, con aquellos memes de Abascal a caballo y todas aquellas, a este tipo de payasadas, son a las que me refiero. Aquel meme en la que estaba, no sé si era Hulk, con varios iconos, feministas, LGTBI, etcétera, este tipo de payasadas. Era Aragorn del Señor de los Anillos, pero es eso, tratamos de ridiculizarles, tratamos de hacer de ellos como si fueran un meme, como si fueran unos payasos, y representaban el sentir, lamentablemente, de muchas personas. Entonces esas personas encima se sintieron un poco como se les afrentaba, lo sintieron como afrenta, entonces ya se lo tomaron casi como algo personal. Entonces, yo es que sigo y siempre pensaré lo mismo. Los bulos, las mentiras, los extremismos, todo ello se combate siempre con datos, educación, fundamentos y argumentos. Y el resto queda para el meme. Y si quieres hacer de ellos un meme vas a tener un problema, porque ellos están haciendo un trabajo cultural detrás muy potente. Muchísimas gracias, Adrián. Me parece una entrevista súper interesante. Te lo agradezco mucho tu tiempo, tu labor pedagógica y el trabajo enorme que has hecho con el libro. Pues muchas gracias a ti, Jessica. Ahora te paso el vídeo para que lo puedas ver y si quieres lo puedes poner. Y gracias por invitarme, que la charla ha sido muy agradable. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto, ¿vale? Vale, gracias. Venga, chao, que vaya muy bien.